El proyecto de reformas constitucionales para que la consulta ciudadana sobre revocación de mandato sea posible ha sido una de las promesas de López Obrador desde su campaña electoral y ahora es una de las prioridades de los legisladores de Morena. ¿Cuál es la propuesta? Veamos el contexto. Los legisladores de Morena buscan aprobar reformas constitucionales en materia de consulta ciudadana y revocación de mandato. Según el proyecto, las consultas populares se realizarán una vez al año, el primer domingo de julio, y el proceso de revocación de mandato se realizará el mismo día de la jornada electoral federal en la que solo se elijan diputados federales. Según el artículo 35 constitucional, las consultas populares son convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente o el 33% de los diputados o senadores. También puede solicitarlo el 2% de la lista nominal. Según la propuesta de reforma, los ciudadanos que podrán solicitar la consulta deberán estar inscritos en la lista nominal de electores y sumar al menos el 33% de los votos válidos emitidos en la elección en la que el presidente de la República hubiera obtenido su triunfo. El pasado 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador registró 30.113.483 votos. Es decir, para solicitar una consulta de revocación de mandato se necesitarían al menos 9.900.000 electores. Someter a consulta la revocación de su mandato ha sido uno de los compromisos de López Obrador desde su campaña electoral. Si en la consulta participa al menos el 40% de los electores inscritos en la lista nominal y resulta ganadora por mayoría absoluta la revocación de mandato, el presidente será destituido. Si lo desea, el mandatario podrá impugnar la revocación ante el Tribunal Electoral y una vez resuelta tendrá 60 días hábiles para dejar la presidencia. Durante este plazo, el Congreso deberá nombrar a un presidente sustituto. Punto y contrapunto. Ahí está el primer tema para discutir esta noche. En esta ocasión nos acompaña Estefanía Veloz, feminista y activista de Morena. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Gerardo. Bienvenida. Gracias. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Bienvenida. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante con su corazoncito también en la Cuarta Transformación. ¿Cómo estás, Genaro? Gracias por la invitación. Martín Vivanco, abogado y académico, él milita en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ¿no? ¿Por qué no escuchamos primero a los compañeros de la 4T un poco defender esta idea de la revocación de mandato? A mí me parece que es un instrumento de la democracia participativa muy importante. Iniciativas populares, consulta ciudadana, revocación de mandato son tres de las herramientas más usadas en las democracias participativas. Y qué bueno que ahí estén. Pero por otro lado, eso por un lado, pero por el otro, el 2021, pues López Obrador podría volver a estar en la boleta, porque básicamente eso va a pasar. Si pone a discusión el tema de la revocación de mandato para 2021, pues prácticamente eso lo pone en la boleta junto a los demás legisladores de Morena que se quieran reelegir y podría haber un efecto ahí de, por supuesto, plana completa otra vez para Morena. A ver, defiende primero revocación de mandato Estefanía Veloz. ¿Los pros, contras, qué le ves? Yo en realidad creo que no le veo contras en ninguna. Ningún contra. En ningún contra. Creo que sí es una democratización del poder y creo que el hecho de que se ponga al presidente también, porque digo, está en todas las constituciones, en la mayoría de los estados, solo esta vez se va a agregar el tema de que va a ser también presidencial. Me parece muy bueno, me parece que Andrés Manuel lo ha dicho siempre y lo dijo ayer también otra vez. Creo que también es un tema de vamos a incorporar a México lo que parece que todos los países tienen menos ¿no? Que son los plebiscitos, los referéndums, y quizá vamos a estar más empapadas y empapados de lo que es la participación democrática de verdad y sobre todo la democracia directa, que creo que es lo que decía la senadora que metió esta iniciativa, esto es vinculatorio y es lo más importante porque, lo decía Zoe Robledo, esto se tiene proponiendo desde hace 7 años y nadie se ha dado la tarea de darle seguimiento y eso hasta Andrés Manuel López Obrador antes del 1 de diciembre quiere llegar con una promesa que hizo y que a mí me parece que es lo mejor que le puede pasar al país ahorita. Encinas, otro punto para después escuchar los contrapuntos. Yo soy un partidario en general de los mecanismos de la democracia directa, participativo, y después en las legislaciones secundarias se le ponen trabas para su realización. Y por ejemplo, consulta popular, ni siquiera la del PAN de salarios mínimos o la de reforma energética que impulsó la izquierda pudieron prosperar. Entonces yo creo que sí hay una agenda para ser realizables, para que esos derechos sean ejercidos realmente por la ciudadanía. De las figuras de la democracia directa, a mí la que menos me gusta es la de revocación del mandato. ¿Por qué?
Pues porque creo que la gente vota para generar y se tiene que generar una cierta estabilidad y certidumbre y respetar los plazos. Pero creo que esta estabilidad se garantiza con los altos requisitos que se imponen en esta iniciativa y que se replican de la Constitución de la Ciudad de México, que ya está en vigor. Es decir, que se aplique en la mitad de la duración del cargo, que cuando menos participe la tercera parte del número total de votos que obtuvo el presidente, y que haya una participación de 40%. Digo, para que lleguemos a esas circunstancias, porque tendría que haber un movimiento realmente opositor al presidente y por tanto tendría que ser escuchado en las urnas. También considero que uno de los riesgos de los mecanismos de la democracia directa es que sean instrumentos de legitimación que utilicen los ejecutivos, pero si ponemos reglas rigurosas, yo creo que va a ser muy sano para la democracia mexicana y sobre todo un complemento para la democracia representativa. Ana Villagrán, primer contrapunto, a ver. Pues a mí se me hace muy riesgoso. O sea, si bien son instrumentos que fortalecen y fomentan la democracia, yo creo que estar hablando de un referéndum revocatorio abre la puerta para la reelección. O sea, en Latinoamérica ya lo hemos visto en varios casos. Entonces, si acaba de llegar López Obrador con el gran margen con el que llegó, pero al mismo tiempo fue la elección más cara de la historia. Nos estás hablando que entonces en 3 años los millones de pesos invertidos en este proceso democrático no van a valer para nada. O sea, yo creo que ya contamos con un medio de control en las elecciones intermedias. O sea, justamente el presidente le pregunta al pueblo cómo va su mandato con este primer trienio. Y entonces, ¿qué va a pasar francamente se me hace un camino muy riesgoso y hoy 20 de noviembre yo creo que Francisco I. Madero se está revolviendo en su tumba porque ¿qué va a pasar con el sufragio efectivo o no reelección? Estamos hablando de tema presidencial. Pero tú yo creo que es un mal mensaje. ¿Revocación de mandato con reelección del presidente? Yo creo que abre la puerta, o sea, leí bastantes columnas al respecto y muchos opinan que el presidente tenga la facultad de que el pueblo decida si se queda o no, se acaba un mandato para el que ya fue elegido. Una discusión de revocación. No, porque son dos figuras distintas. Lo de las columnas, lo que dicen las columnas es así se hizo, el típico ejemplo en Venezuela, así se hizo en Bolivia. Ahí viene Chávez exactamente, vez, ¿no? Pero son dos cuestiones totalmente distintas y es una falacia pendiente resbaladiza, que si haces esto vas a hacer lo otro. Eso no necesariamente pasa así. Sabes si es cierto. Entrando al punto, como todos aquí, pues estoy a favor de la participación democrática, etcétera, pero sí hay riesgos, ¿no? Y hay riesgos de democracia en los mecanismos de democracia directa, hay riesgos desde que Poncio Pilatos anunció que iba a juzgar a Jesús y no a Barrabás, ¿no? Desde ese momento empezaron a sospechar sobre lo que decidan las mayorías. ¿Qué es lo que pasa con la revocación de mandato? Nosotros escogimos un presidente, lo elegimos para 6 años. En primer lugar, entonces, lo que vamos a hacer es posiblemente acotar, lo que bien decías tú, acotar el tiempo por el cual nosotros lo elegimos. Y en segundo lugar, creo que sí debe de haber causales muy concretas sobre las cuales nosotros podamos decidir. ¿Por qué? Porque gobernar a veces implica tomar decisiones difíciles, no populares. Y yo quiero un presidente que tome decisiones difíciles. Por ejemplo, si en algún momento le cae en su escritorio una disposición que tenga que ver con libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, yo creo que debe no vetarlo. Pero si el clamor popular es que lo vete, yo no quiero que le haga el caso a la mayoría. Y eso, si lo conectamos ahí sí con la revocación de mandato, puede ser que gobierne para la mayoría y no tome decisiones fundamentales para este país. Ese es el riesgo que yo veo. Estoy a favor, pero sí debemos de tener muy claro cuáles son los riesgos, ¿no? El tema del costo también, por ejemplo, sí puede ser un muy buen argumento para tan caras que son las elecciones y luego de repente volver a poner. Esta fue la elección más cara que hemos tenido en México. Y la del 24 va a ser todavía más cara y la subsiguiente, todas las demás, ¿no? Conforme vaya creciendo el padrón. Yo no creo que esté sustentado en una remoción arbitraria del cargo. Creo que es el tema de la soberanía reside en el pueblo que elige. Quien pone, quita. Y creo que es importante recuperar esto justo por lo que decía la compañera Ana. Hay un momento en la democracia en la que se mide si se hace esto, se puede llegar a esto, cuando ni siquiera es constitucional y no podemos dejar que la gente siga pensando que si se pone algo de revocación de mandato, quiere decir que van a gobernar el resto de la vida. Creo que esto se está haciendo bien, se está haciendo por medio de la Constitución y lo único que se está haciendo es llevar la discusión, ahora sí, de verdad, a la mayoría, que lo siento, la tiene Morena y así es. Lo han hecho 7 años y jamás se había discutido. Lo dijo la Suprema Corte.
Esto se hace en todos los estados, lo dijo ahora para la Ciudad de México, para la Constitución. No es cierto. Porque hasta ahora... Así no, Bueno, la discusión fue totalmente distinta. Ok, bueno, yo lo leí en la mañana. Porque hasta ahora se discute solo en la Ciudad de México. Es un tema de intereses. No, habían declarado inconstitucional en otros estados porque no compatibilizaba con el modelo constitucional. Y la Constitución de la Ciudad de México dijeron que era perfectamente constitucional. Excepto porque algunas personas, 8 votaron ¿Pero en qué contra. les hace creer que no se abre la puerta para la reelección? Porque son dos cosas Porque los distintas. Son dos cosas distintas, ¿no? A ver, o sea, son dos figuras completamente jurídicamente distintas, ¿no? O sea, una tendría que, en efecto, reformar la Constitución para poder ser elegida. Ya se reformó como reforma política para alcaldesas, legisladores, y algunos, exacto, hasta concejales como tú, pero no para presidentes. Tendría que reformarse en ese sentido. Revocación de mandato, simplemente preguntar. Estoy haciendo bien mi chamba, aunque coincido contigo en que cada 3 años un presidente, al momento de que sus correligionarios de partido acuden a tratar ahora con la reelección, pues sí es una especie de referéndum. Yo de sobre hecho, él. al contrario, no creo que fomente la reelección. Él está poniendo a disposición de la población la duración, los plazos ¿Y para qué va a los que pasar ya si el fue pueblo, la mayoría le dice electo. que se vaya? Pues se ¿Se va, va a ir? exacto, Por supuesto que pues no claro, se va a ir. pues se tiene que sujetar a la ley, Tampoco vivimos puedes en un ver el estado futuro, de pues, derecho. o sea. A ver, ya dijeron los riesgos de la revocación del mandato, pero yo quisiera hablar de los beneficios. A ver. Échale. Yo creo, una fortalece la rendición de cuentas y somete al Ejecutivo a un contexto de exigencia. Si uno tiene asegurado 6 años el cargo, pues puede llevársela así de libre, pero si sabe que puede Como perder Peña su ahorita, cargo, ¿no? Ya no hace exacto. nada. No, Pero bueno. si sabe que puede perder su cargo a la mitad de su periodo, yo creo que se mete en un contexto de mucho mayor exigencia y de rendición de cuentas. Claro. Una de las Ese ventajas de la justamente es uno de los revocación. argumentos para la reelección. Los proreeleccionarios dicen eso. O sea, si tú tienes la posibilidad de reelegirte, vas a hacer bien tu trabajo el tiempo que tengas que hacerlo. Bueno, tú Ese es el argumento. como concejal hay un incentivo positivo a que puedas reelegir. Es que yo veo mal la creo que una reelección. discusión que deberíamos de tener Yo es, cuido el legado de Madero. o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, la única manera de hacer el famoso impeachment o que el presidente renuncie es a través de que no sea competente para el cargo. Yo no creo que debamos dejar la figura tan abierta, y eso es constructivo, como que no me cae bien mi presidente, lo voy a quitar. No, espérate, es que no se trata de que caiga bien, se trata de que gobierne bien. Son dos cosas distintas. En Estados Unidos la enmienda 25 te permite que el vicepresidente tome riendas del gobierno si la mayoría de gabinetes así lo quiere. En House of Cards salió en la última temporada. No, eso es real. Yo creo que deberíamos acotarlo, porque así tan abierto me cae mal, así como va a salir me cae bien. Y el que me cae bien va a tener un efecto arrastre sin duda, ¿eh? O sea, Claro. yo lo viví esta elección, o sea, prácticamente no hicieron campaña los diputados locales, diputados federales, En no hicieron Durango. campaña, sí, en Durango. Y eso yo creo que no es sano para la democracia, el que no haga campaña una persona y llegue a un puesto de elección Sí, popular. cuando tienes un presidente tan popular como López Obrador, con tantos, 70 y qué Sí, años de tiene, trabajo. 77% de popularidad ahorita, si sigue manteniendo esos ritmos o esos puntos de popularidad en 3 años, pues va a ser muy difícil que candidatas y candidatos de Morena pierdan el cargo para la reelección a donde Es sea, muy ¿no? injusto para los mexicanos, la Pero verdad. justo con esos niveles de popularidad, ¿en dónde estarían las condiciones para convocar a una revocación del mandato? O sea, la revocación se convocaría cuando se formara una posición lo suficientemente sólida Fuerte. como para No, superar los umbrales. Son 3 supuestos. Uno, el presidente de la República Él también lo la puede puede- convocar Ajá, directamente. para Y él va a querer para hacerlo. legitimarse, Que te pues, puedo claro. apostar ahorita que él lo va a hacer. Claro. O sea, te lo puedo apostar. Porque eso le Si está tiene más de cuestión. 50% de popularidad, seguro Que lo va a tener, hacer. Si porque tiene va a menos seguir 50, yo Hay que creo ver, que no. porque, digo, Sí, tampoco puede ser tenemos el una bola mágica. 33% de cualquiera de las cámaras o el 33% de los votantes que hayan Y es emitido muy válidamente poquito su voto. porcentaje, 33%. Ahora, No, porque es que ahí la nota está un poquito confusa. Son más de 9 millones de personas, porque es de la totalidad del universo de electores. Entonces son como 25 millones de personas. Pero una Está bien, tercera parte tampoco. pero no está tan fácil. No está fácil. Yo creo, A ver, Y está bien que no esté fácil, además, Está bien, porque pero el fue presidente lo puede democráticamente hacer. electo. Sí, sí, sí. yo creo que no está fácil, pero retomando lo que él decía, es que justo qué bueno que pones el tema de Estados Unidos y el impeachment. Ujú. ¿Por qué hasta ahorita, con todos los casos que se le han abierto a Trump, no se ha podido hacer o someterlo a un tema de impeachment? Pues porque tienen la mayoría de las cámaras y del Senado. Me parece muy incongruente que ustedes se quejan de que Morena tiene la mayoría y ahora que el presidente decide que el pueblo lo vote y no pase por las cámaras, pues Es se que no es quejen incongruente. también, Lo que sí entiendo. es que yo creo que hay que inscribir el debate
en que hay dos principios contrapuestos. Uno es la estabilidad, el gobierno, la política pública, y la otra precisamente es lo que quiere el pueblo, la democracia, lo que implica una democracia directa. Entonces son dos principios que chocan. Entonces hay que escoger y hay que balancear. Entonces hay que ver qué opción es la mejor para que los dos se equilibren. A mí honestamente sí me hubiera gustado que a mitad del mandato de Peña Nieto me hubieran preguntado si quisiera... A mí también, y al de Calderón. Al de Calderón al año, ni siquiera. No sé, en eso va a estar bueno. Va a estar bueno. Y a ver, una pregunta rapidísima así de bote pronto. La consulta este fin de semana, ayer lo platicábamos con sus compañeros panelistas del lunes y miércoles. La consulta de este fin de semana, yo dije que no voy a participar, no después de la primera en la que sí participé, que fue la del aeropuerto. No me gusta la Fundación Rosenbluth organizándola y creo que no debemos de permitir que la siga organizando. Capaz que ellos acaban organizando un referéndum también. ¿Vas a participar? No. No vas a participar. ¿Por las mismas razones que no te gusta? Sí, las mismas razones, sí. O sea, carecemos de metodología, carecemos de certeza de que los resultados sean respetados y también las personas que van a votar, o sea, no sé si ya va a haber casillas suficientes, no sé si va a haber boletas suficientes. Las preguntas están medio extrañas. ¿Tú vas a participar? No, por supuesto que voy a participar y solo en una ocasión, tampoco hay que chacalear. Pero, a ver, la verdad es que venimos de un proceso en donde este tipo de decisiones se tomaban a puertas cerradas por un puñado de personas. Las consultas sí tienen sus imperfecciones. No, yo no creo que fueran electas. Ahora, lo que hay que decir es que los temas que se están sometiendo a consulta popular son decisiones que en última instancia recaen en una persona, que es el titular del Poder Ejecutivo. Antes ese Poder Ejecutivo consultaba a su puñado de amigos, en una suerte de capitalismo de cuates. Los secretarios de Estado. Hoy está consultándose a toda la población y a toda la sociedad y está generando efervescencia, discusión, que haya deliberación pública. Sí, creo que hay muchos temas técnicos que avanzar, hay deficiencias, pero creo que es un cambio sustantivo. Y que en última instancia... ¿Por qué no le piden ayuda a la UNAM? Que la UNAM lo haga. Bueno, ya me susurró al oído, literal, por el chicharo, el Big Brother. Tenemos que ir a una pausa. Regresando a esta, les pregunto a usted rápido si van a participar en la consulta. Y vamos a hablar también del futuro del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.